A través de la puerta, oí a mi hijo decirle a su esposa: «Mamá es un cajero automático, nada más. Cuando tengamos su casa, ya no la necesitaremos». Hablaban de la herencia que yo misma les garanticé. El corazón se me partió en 1000 pedazos, pero en ese instante de dolor nació un plan. Iban a lamentar cada una de esas crueles palabras. Esto era solo el principio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Carmen. Tengo 68 años, y hasta hace muy poco, creía que la vida consistía en algo muy simple: ver crecer a tu hijo, asegurarte de que es feliz, y luego hacerte a un lado, satisfecha. Pensaba que entregar tu vida por ellos era el orden natural de las cosas. Que no había nada que lamentar. Pero entonces llega un día cualquiera, en que te das cuenta de que hay cosas que, por mucho que las des, nunca te serán devueltas. Para mí, todo empezó el día que levanté el teléfono para preguntar a qué hora sería la boda de mi hijo. Estaba en la cocina, con el sol de la mañana entrando por la ventana, el olor del café recién hecho llenando el aire. Era un martes. Un martes normal, de esos que no prometen nada. Sostenía en la mano el vestido que había comprado para la boda de mi hijo Javier. Era de un color azul suave, como el cielo de Madrid en primavera. Me había costado una pequeña fortuna, sacada de mis ahorros con la ilusión de una niña, pero no me importaba. Nada era demasiado para el día más importante de la vida de mi único hijo. Levanté el teléfono. Era un teléfono antiguo, de los de toda la vida, con su cable en espiral. Marqué su número. No para preguntarle si necesitaba algo. No para recordarle cuánto le quería. Solo para algo práctico. Algo tonto. Cuando Sofía, su prometida, contestó, su voz sonaba alegre. Distante. Como el tintineo de un cristal en otra habitación. Sofía, cariño, soy Carmen. Llamaba solo para una cosita. Para saber a qué hora será la ceremonia el sábado, para organizarme bien el tiempo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio largo. Apenas un segundo. Pero fue un silencio denso. Pesado. Como el aire justo antes de que se rompa una tormenta. Y entonces, su voz, con una dulzura afilada, como un caramelo de hielo, dijo las palabras que lo cambiaron todo. Ah, Carmen. Hizo una pequeña pausa. Una pausa calculada. Lo sé ahora. Ya nos casamos. Ayer. El teléfono se sintió de pronto como si pesara 100 kilos. Mis dedos se quedaron rígidos alrededor del plástico frío. La luz del sol seguía entrando por la ventana, pero yo ya no la sentía. Mi cocina, mi pequeño refugio, se había convertido en un lugar extraño y helado. Ayer. La palabra rebotó dentro de mi cabeza, sin encontrar un lugar donde posarse. Fue algo muy íntimo, ¿sabes? Continuó ella, su voz ahora con un tono de falsa disculpa que no engañaba a nadie. Solo para la gente, importante. Importante. Esa fue la segunda palabra. La que se unió a la primera y formó una losa de hielo sobre mi pecho. Me quedé de pie, en mi cocina, con el sol dándome en la cara, pero yo solo sentía frío. Un frío que me subía desde los pies, por las piernas, y se me instalaba en el corazón. No dije nada. ¿Qué podía decir? El vestido azul seguía colgado de mi otra mano, inútil. Un trozo de tela sin propósito. Una promesa rota. Colgué. No sé si ella seguía hablando. No me importaba. Apoyé el teléfono en la encimera y mi mente, como un animal asustado buscando refugio, se fue hacia atrás. No un día. No una semana. Se fue 3 años atrás.
Estábamos en el banco. Recuerdo el olor a papel nuevo y a aire acondicionado un poco fuerte. Javier a un lado, Sofía al otro. El director de la oficina, un hombre con unas gafas muy serias y un traje gris, nos miraba por encima de una montaña de documentos. Yo estaba nerviosa. Mis manos sudaban un poco. Javier me apretó la mano por debajo de la mesa. Su mano, que antes era pequeña y se perdía en la mía cuando cruzábamos la calle, ahora era grande y fuerte. Una mano de hombre. Mamá, sin ti, esto es imposible, me susurró al oído, su aliento cálido contrastando con el aire frío de la oficina. Sofía sintió, sus ojos grandes y brillantes fijos en mí, como dos faros. Usted es nuestro único apoyo, Carmen. La única familia que de verdad nos quiere y nos ayuda. Yo miraba los papeles. La palabra, avalista, estaba escrita en negrita. Se repetía una y otra vez. Sabía lo que significaba. Significaba que mi casa, la casa donde Javier creció, la casa que mi Roberto y yo habíamos comprado con el trabajo de toda una vida, quedaría atada a su hipoteca. Significaba que mis ahorros, el dinero que Roberto me dejó para que tuviera una vejez tranquila, el día que él faltara, también estarían en juego. Era poner mi vida entera como garantía de la suya. Dudé. Solo un instante. Pero dudé. La mano de Roberto, su recuerdo, pareció posarse sobre mi hombro. Ten cuidado, Carmen, me habría dicho él. Y entonces Javier me miró. Con esos ojos que eran los de su padre. Ojos nobles. O eso creía yo. Y me dijo la frase que selló mi destino. Eres la persona más importante de nuestras vidas, mamá. La más importante. Siempre cuidaremos de ti. Y yo le creí. Claro que le creí. Era mi hijo. Firmé todos los papeles. Uno detrás de otro. Mi nombre, Carmen García, al lado de la palabra, avalista. El director del banco sonrió por primera vez. Sofía me abrazó tan fuerte que casi me quedé sin aire. Olía a un perfume caro y a victoria. Javier me dio un beso en la frente, un beso que se sintió como una bendición. Salimos de allí y ellos eran dueños de un futuro. Un piso precioso en un buen barrio. Y yo era la garante de ese futuro. La red invisible que los protegería si caían. Ahora, de vuelta en mi cocina, el eco de esas palabras, la persona más importante, chocaba violentamente contra las que acababa de oír, solo para la gente importante. El sonido de esa colisión era ensordecedor en mi cabeza. Se sentía como el chirrido de un tren frenando de golpe. Y lo único que llenaba el silencio de mi apartamento era el latido de mi propio corazón, que de repente sonaba como el de un extraño. Un extraño que acababa de cometer el error más grande de su vida. Después de aquella llamada, el silencio se apoderó de mi casa. No fue un silencio tranquilo, de los que acompañan una tarde de lectura. Fue un silencio pesado, denso, que se pegaba a las paredes y a los muebles. Los días siguientes se arrastraron, uno igual al otro. Me levantaba, hacía café, miraba por la ventana a la gente que caminaba por la calle, con sus vidas, sus prisas, sus destinos. Me sentaba en el sillón, el mismo donde Roberto solía leer el periódico, y esperaba. No sabía muy bien qué esperaba. ¿Una llamada? ¿Un mensaje? ¿El sonido del timbre? Quizás una disculpa. Una explicación, por torpe que fuera. Algo. Cualquier cosa que rompiera ese silencio que gritaba más que cualquier palabra. El vestido azul seguía colgado en la puerta del armario. No tuve el valor de guardarlo. Cada vez que pasaba por delante, era como una punzada. Un recordatorio mudo de mi estupidez. De mi fe ciega.
Pasaron 3 días. Luego 4. El teléfono no sonó. Mi móvil, ese aparato moderno que apenas sabía usar, permaneció oscuro y mudo sobre la mesita del salón. Empecé a hablar sola. No conversaciones enteras, solo frases sueltas. ¿Pero cómo es posible?, me preguntaba en voz alta mientras regaba los geranios. ¿En qué momento dejé de ser importante?, susurraba por la noche, mirando al techo de mi dormitorio. El silencio de mi hijo era la peor de las respuestas. Era un silencio que me decía que no había nada que explicar. Que para él, todo estaba en orden. Que su vida había seguido adelante, y la mía se había quedado anclada en aquella mañana de martes. Al 7º día, sonó el teléfono. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que agarrarme al respaldo de una silla. Por un momento, sentí un torrente de alivio. Por fin se había acabado la espera. Miré el número. No era el de Javier. Era el de Sofía. Descolgué. Mi mano temblaba ligeramente. Sí. Carmen. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Su voz era un chorro de miel. Dulce, alegre, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiéramos hablado hacía una semana. Como si yo no llevara 7 días viviendo dentro de una campana de silencio. Me quedé callada. No sabía qué decir. Te llamaba por una tontería, continuó ella, con esa naturalidad ensayada. Es que ha surgido un pequeño problema con un pago de la comunidad. Ya sabes, la derrama para arreglar el ascensor. Vence mañana y con todo el lío bueno, ya sabes, se nos ha pasado por completo. Espero. Yo seguía en silencio, procesando la audacia. El descaro. No llamaba para disculparse. No llamaba para explicar. Llamaba por dinero. Era como si la semana anterior no hubiera existido. Carmen, ¿estás ahí?, preguntó, su voz todavía cantarina. Y entonces, desde algún lugar muy profundo de mi ser, desde ese rincón herido y humillado, surgió una fuerza que no sabía que tenía. No fue una fuerza grande. Fue algo pequeño. Frágil. Ah, dije, y mi propia voz me sonó extraña, ronca por el desuso. No sé, Sofía. No fue un no rotundo. Fue una duda. Una vacilación. Pero para mí, que siempre había sido un sí inmediato, un claro que sí, hija, no te preocupes, aquello fue como mover una montaña. El tono de Sofía cambió en una fracción de segundo. La miel se evaporó, y debajo apareció una nota de impaciencia. ¿Cómo que no sabes? Es solo hacer una transferencia, como siempre. Yo, necesito pensarlo, susurré. El silencio que siguió a mis palabras fue completamente diferente al de la semana anterior. Este estaba lleno de sorpresa. De incredulidad. Y entonces, la manipulación comenzó. Fue sutil. Magistral. La voz de Sofía se quebró, llenándose de una preocupación repentina y teatral. Carmen, ¿te encuentras bien? Suenas rara. Estábamos tan preocupados por ti estos días. No nos llamabas, no contestabas a los mensajes. Javier ha estado a punto de ir a tu casa 1000 veces, pero yo le decía, déjala, necesita su espacio. Pero ahora sí que me preocupo. Me quedé helada, ¿qué mensajes? Mi móvil había estado en silencio. Lo miré. La pantalla seguía negra. Yo no he recibido ningún mensaje, dije, confundida. Claro que sí. Insistió ella, con una seguridad aplastante.
Te hemos escrito todos los días. A lo mejor no te funciona bien el teléfono. Ay, Dios mío, estás sola y encima incomunicada. Colgué. No pude más. Me senté en el sillón y me abracé a mí misma, temblando. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi teléfono estaba roto? ¿Y si yo estaba imaginando cosas? 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era Javier. Mi corazón dio otro vuelco, esta vez de esperanza. Él lo arreglaría. Él me entendería. Mamá. Su voz sonaba tensa. Cansada. Como la de un niño al que han obligado a disculparse. Mamá, ¿por qué tratas así a Sofía? Acabo de hablar con ella. Está destrozada. Llorando. No entiende nada. La esperanza se desvaneció, dejando un vacío amargo. Javier, hijo, vuestra boda. Fue un malentendido, mamá. Me interrumpió, su voz subiendo de tono, un malentendido. Queríamos darte una sorpresa, contártelo en una cena especial. Pero te adelantaste. Y ahora montas este drama y haces sentir a Sofía como si fuera una criminal. ¿No ves que lo estás estropeando todo? Cada palabra era un golpe. No para mi orgullo. Para mi corazón de madre. Según él, la culpa era mía. Por preguntar. Por sentirme herida. Por no entender la sorpresa. Solo te pido una cosa, mamá, dijo, su voz ahora más suave, usando ese tono que sabía que a mí me desarmaba. Haz esa transferencia. Arreglemos esta tontería. Y luego, el fin de semana, venís a comer y hablamos tranquilamente. ¿Vale? Como una familia normal. Colgué el teléfono. Me quedé mirando mis manos, apoyadas en mi regazo. Parecían las manos de una extraña. Las manos de una mujer vieja y tonta. La duda se instaló en mi mente como una niebla espesa. ¿Estaba yo reaccionando de forma exagerada? ¿Habría sido de verdad un malentendido? ¿Era yo una mala madre por no alegrarme sin más, por no perdonar y olvidar al instante? Por primera vez en mi vida, no reconocí a mi propio hijo. Y lo que era peor, por primera vez en mi vida, no me reconocí a mí misma. Esa noche no dormí. La niebla de la duda se había convertido en un laberinto dentro de mi cabeza. Daba vueltas en la cama, buscando una salida que no existía. Las palabras de Javier, estás montando un drama, se repetían una y otra vez, como un eco cruel. Me sentía pequeña. Culpable. Y, sobre todo, terriblemente sola. A las 4 de la mañana, cuando la oscuridad de Madrid es más profunda, me levanté. Fui al salón y me senté en la butaca de Roberto, como si buscara su consejo en el silencio. Y entonces, como un faro en medio de la noche, me acordé de mi hermana. Isabel. Mi hermana pequeña, que vive en Sevilla. La que siempre ha tenido los pies en la tierra mientras yo flotaba en mis nubes de madre. No hablamos todos los días, pero sé que está ahí. Siempre. Con manos temblorosas, cogí el teléfono. Sabía que era una hora terrible para llamar, pero la soledad pesaba más que la buena educación. Marqué su número. Sonó una vez. 2 veces. ¿Carmen? Contestó su voz, ronca de sueño pero inmediatamente alerta. ¿Ha pasado algo? Y me rompí. Todo lo que había guardado durante esa semana, toda la humillación, toda la confusión, salió de golpe. Lloré como no había llorado desde que murió Roberto. Le conté todo, las palabras tropezando unas con otras, ahogadas por los sollozos. La boda. La frase de Sofía. Las llamadas posteriores. La culpa que me estaban haciendo sentir.
Isabel me escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Dejó que vaciara todo el veneno. Y cuando terminé, agotada, solo se oyó el sonido de mi respiración entrecortada. Esperaba que me consolara. Que me dijera, tranquila, hermana, seguro que no querían hacerte daño. Pero Isabel no es así. Isabel es como una ráfaga de viento fresco que abre las ventanas y se lleva el aire viciado. Pero qué descaro. Dijo, y su voz no era suave. Estaba cargada de una indignación pura. Una indignación que era por mí y para mí. ¿Gente importante? Pero vamos a ver. La única persona importante que debería haber estado allí eras tú, Carmen. La única. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza. Era de alivio. Un alivio inmenso. Alguien me entendía. Alguien veía lo que yo veía. Y lo de que estás montando un drama, continuó, su voz subiendo de tono. Claro que estás montando un drama. Faltaría más. Te han tratado como a un felpudo y quieren que encima les des las gracias. No, Carmen. No. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su tono era serio. Firme. Escúchame bien. Lo de la boda duele en el alma. Pero hay algo mucho más grave aquí. El aval. Ese papel que firmaste. Carmen, tienes que hablar con un abogado. La palabra, abogado, me dio un vuelco el corazón. Sonaba tan fría. Tan definitiva. No, Isa, ¿cómo voy a hacer eso? Es mi hijo. Por eso mismo, me cortó ella. Porque es tu hijo y te conoce. Sabe qué botones tocar. Sabe cómo hacerte sentir culpable. No te digo que vayas a la guerra contra ellos. Te digo que te protejas. Tienes que saber dónde estás parada. Tienes que saber qué significa de verdad esa firma tuya. No para atacarles, hermana. Para protegerte a ti. Nos quedamos en silencio un momento. El sol empezaba a clarear por la ventana. La ciudad despertaba. Y yo, por dentro, también empezaba a despertar. Después de colgar, me sentí extrañamente calmada. La niebla se había disipado. Isabel me había dado un mapa. Y el primer punto en ese mapa era el cajón de los documentos. Fui al pequeño escritorio que tenemos en el pasillo. Allí, en una carpeta de cartón azul, guardo todas las cosas importantes. El libro de familia, el testamento de Roberto, los recibos de la casa, y la copia de la escritura del aval. Hacía 3 años que no la tocaba. La saqué. El papel era grueso, de buena calidad. Estaba lleno de párrafos largos, de palabras que apenas entendía. Pero busqué la que me importaba. Avalista. Y allí, junto a ella, estaba mi firma. Clara. Indiscutible. Me puse las gafas y empecé a leer. Despacio. Tropezando con el lenguaje legal. Pero poco a poco, empecé a entender. Entendí que mi casa no estaba solo atada a su hipoteca. Estaba fusionada con ella. Entendí que mis ahorros no eran solo una garantía. Eran la primera opción del banco si ellos dejaban de pagar un solo mes. No tenían que ir a por ellos primero. Podían venir directamente a por mí. A por mi pensión. A por mi vida. Sentí un escalofrío. No era el frío de la humillación. Era el frío del miedo. Un miedo real. Había puesto todo lo que tenía, todo lo que era, en manos de un hijo que me había ocultado su boda porque yo no era gente importante. En ese momento,
la decisión se tomó sola. Ya no había duda. Ya no había culpa. Solo había un instinto de supervivencia. Isabel me había dado el nombre de un abogado en Madrid, un conocido de su marido. Alejandro Torres. Dijo que era un hombre serio. Honesto. Busqué su número en internet. Lo apunté en un trozo de papel. El bolígrafo temblaba en mi mano. Marcar ese número se sentía como una traición. Pero no marcarlo se sentía como un suicidio lento. Esperé a que fueran las 9 de la mañana. Marqué. Una voz amable de una secretaria contestó. Pedí una cita con el señor Torres. Me dio una para 2 días después. Cuando colgué el teléfono, mis manos seguían temblando. Pero mi corazón, por primera vez en una semana, latía con un ritmo firme. Regular. No me sentía fuerte. Ni valiente. Me sentía aterrorizada. Pero había dado un paso. Un pequeño paso en una dirección diferente. En la dirección que marcaba el mapa de mi hermana. En la pared de mi corazón, esa que creía sólida e indestructible, acababa de aparecer la primera grieta. Y por ella, por primera vez, empezaba a entrar un poco de luz. Esa llamada a mi hermana, fue mi salvavidas. Fue la primera vez en semanas que sentí que mi dolor era válido, que no estaba loca. A veces, una sola conversación, una sola voz que te comprende, puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez han tenido una conversación así, una que les dio la fuerza para dar el primer paso? Me conmovería mucho leer sus experiencias en los comentarios de este vídeo en YouTube. Saber que no estamos solos en nuestras luchas, eso nos da un valor inmenso. Gracias por escucharme. El día de la cita con el abogado, me vestí con cuidado. Elegí una chaqueta gris, seria, y una blusa blanca. Quería parecer una mujer sensata, no una pobre anciana asustada. Aunque, la verdad, por dentro era exactamente eso lo que era. El despacho del señor Torres estaba en una calle tranquila, cerca de la Castellana. No era una oficina grande ni lujosa, lo cual me tranquilizó. Todo era silencioso, olía a madera y a libros. Una chica muy joven me ofreció un vaso de agua y me hizo pasar a una sala llena de estanterías. Alejandro Torres era un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano y unos ojos amables pero directos. Me dio la mano con firmeza y me invitó a sentarme. No empezó a hablar inmediatamente. Simplemente me miró, esperando. Como si me estuviera dando permiso para tomarme mi tiempo. Puse la carpeta azul sobre la mesa de madera pulida. Se sentía como si estuviera depositando el peso de mi vida entera sobre aquella superficie. No sé muy bien por dónde empezar, dije, y la voz me salió como un susurro. Empiece por el principio, Carmen, respondió él, con una calma que me contagió un poco. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y así lo hice. Le conté la historia. No, lloré. Intenté ser objetiva, como si hablara de otra persona. Le hablé de la boda, sí, pero sobre todo le hablé del aval. Le enseñé la copia de la escritura. Él la leyó en silencio, pasando las páginas con lentitud profesional. No hacía gestos. No comentaba nada. Su rostro era una máscara de concentración. Cuando terminó, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró directamente a los ojos. Bueno, Carmen, dijo, y su voz era suave, pero cada palabra caía con una precisión absoluta. Usted ha descrito la situación emocional perfectamente. Permítame que yo le describa la situación legal. Asentí, preparándome para lo peor. Como avalista, empezó, juntando las yemas de los dedos, usted es tan deudora como ellos ante el banco. No es una figura secundaria.
Es una deudora solidaria. ¿Sabe lo que significa eso? Negué con la cabeza. Significa que el banco no necesita demostrar que su hijo y su nuera no pueden pagar. Si ellos se retrasan un solo día en una sola cuota, el banco puede elegir a quien reclamar la totalidad de la deuda. Y créame, siempre eligen el camino más fácil. El camino que lleva a una pensión estable y a una propiedad libre de cargas. El camino que lleva a usted. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una cosa era intuirlo, leerlo en un papel. Otra muy distinta era oírlo de boca de un experto, con esa claridad fría y cortante. Entonces, no puedo hacer nada, dije, más como una afirmación que como una pregunta. No puedes ampliamente dejar de ayudarles, como usted dice, porque legalmente está atada a ellos, aclaró. Si ellos no pagan, por la razón que sea, el banco irá directamente a por su patrimonio. A por su casa. A por sus ahorros. Sin contemplaciones. Me quedé en silencio, asimilando el golpe. Era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. Me sentía atrapada en una jaula que yo misma había construido con amor y confianza. Pero, continuó él, y esa palabra sonó como un rayo de luz en una habitación oscura, que no pueda romper el aval de la noche a la mañana, no significa que no pueda empezar a protegerse. Esto no es una batalla que se gana en un día, Carmen. Es una estrategia. Tenemos que ser más inteligentes. Más pacientes. De repente, ya no era una madre herida. Era una cliente. Y él era mi estratega. Aquello, extrañamente, me dio fuerzas. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. El señor Torres abrió un cuaderno de anillas y cogió una pluma. Lo primero, y más importante, es empezar a crear un registro. Un diario. Apunte cada llamada, cada conversación. El día, la hora, quién dijo qué. Con el mayor detalle posible. Las palabras se las lleva el viento. Lo escrito permanece. Asentí, tomando nota mentalmente. Lo segundo. Vaya mañana a un banco diferente. Uno donde su hijo no tenga cuenta ni usted sea conocida. Abra una nueva cuenta a su nombre. Solo a su nombre. Y empiece, poco a poco, a traspasar sus ahorros personales a esa nueva cuenta. Cantidades pequeñas, para no levantar sospechas. Es su dinero. Tiene derecho a moverlo. Me sorprendió. Sonaba casi a escondidas. El objetivo, explicó, como si me leyera el pensamiento, es poner su liquidez fuera del alcance inmediato. Crear una barrera. Y entonces dijo la frase que más me impactó. Se inclinó un poco sobre la mesa, y su voz se volvió más personal. Y lo tercero, Carmen. Y esto, hágame caso, es lo más importante de todo a nivel simbólico. En cuanto salga de aquí, llame a un cerrajero. Cambie la cerradura de su casa. Me quedé mirándole, sin entender. Pero, ellos tienen llave, dije tontamente. Exacto, respondió él. Y no pueden tenerla. No es un acto de guerra, Carmen. No es una provocación. Es un acto de soberanía. Esta es su casa. Su espacio. Su refugio. Usted, y solo usted, decide quién entra y quién no. Es el primer paso para recuperar el control. Para poner el primer límite. La imagen de una cerradura nueva, de una llave que solo yo tendría, se formó en mi mente. Me dio una extraña sensación de poder. Y de vértigo. Salí de aquel despacho una hora después. El sol de mediodía me dio en la cara,
pero ya no me sentía tan perdida. El señor Torres me había dado algo más valioso que el consuelo. Me había dado un plan. En el bolso llevaba una pequeña lista de tareas escrita en un papel con el membrete de su bufete. Apuntar. Abrir cuenta. Cambiar cerradura. Me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón. El peso de la situación seguía ahí, sobre mis hombros. Pero ahora no era un peso muerto, confuso. Ahora tenía forma. Tenía nombre. Y yo tenía un camino que empezar a andar. Me paré en medio de la acera, saqué mi teléfono móvil del bolso y busqué en internet, cerrajeros de urgencia en Chamberí. El primer paso. El más simbólico. Iba a cambiar la cerradura de mi casa. Iba a recuperar mi puerta. El cerrajero vino esa misma tarde. Era un chico joven, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa amable. Mientras trabajaba, desmontando el bombín viejo, yo sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Me sentía como una traidora, como si estuviera levantando un muro en mi propia casa. Cuando terminó, me entregó un juego de 3 llaves nuevas. Brillaban bajo la luz del pasillo. Eran más grandes y parecían más seguras que las antiguas. Listo, señora, dijo. Ahora solo usted puede abrir esta puerta. Pagué, le di las gracias y cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue diferente. Más sólido. Más definitivo. El clac metálico resonó en el silencio del recibidor. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta y respiré hondo. No me sentía en guerra. Me sentía soberana. Era una sensación extraña. Y me daba un miedo terrible. Los siguientes días fueron de una calma tensa. Fui a otro banco, como me dijo el señor Torres. Abrí la cuenta. Empecé mi diario, anotando la conversación con el cerrajero, la visita al banco. Me sentía como una espía en mi propia vida. No llamaron. Ni Javier ni Sofía. Y yo tampoco hice esa transferencia que me habían pedido. Era la primera vez en años que desobedecía una petición suya. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón daba un brinco. Pero solo eran llamadas de publicidad. La tormenta estalló el domingo por la tarde. Estaba intentando leer en el salón cuando oí el sonido de una llave intentando entrar en la cerradura. Una vez. 2 veces. Luego un forcejeo. Un golpe suave. Me levanté, con el corazón martilleándome en el pecho. Sabía perfectamente quiénes eran. Caminé despacio hacia la puerta. Miré por la mirilla. Allí estaban. Javier, con cara de frustración. Sofía, a su lado, con el ceño fruncido. Respiré hondo. Recordé las palabras del abogado. Usted decide quién entra. Abrí la puerta. Pero no la abrí del todo. La dejé sujeta con la cadena de seguridad. Me quedé en el umbral, bloqueando el paso con mi cuerpo. Se quedaron sorprendidos al verme. Mamá, dijo Javier, y en su voz había una mezcla de alivio y enfado. No funciona la llave. Pensábamos que te había pasado algo. Estoy bien, Javier, dije, y me sorprendió la calma de mi propia voz. La cerradura es nueva. Se hizo un silencio. Se miraron el uno al otro. Vi la confusión en la cara de mi hijo. Pero en la de Sofía vi otra cosa. Un destello. Un cálculo rápido en sus ojos. ¿Nueva? Preguntó ella, con una voz que intentaba sonar dulce. ¿Por qué has cambiado la cerradura, Carmen? Porque es mi casa, respondí, mirándola directamente.
Fue entonces cuando la máscara de Sofía se resquebrajó por primera vez. Su sonrisa dulce se borró. Sus labios se apretaron en una línea fina. Vi una dureza en su mirada que nunca antes había visto. Una dureza fría. ¿Y no pensabas darnos una copia de la llave?, dijo, y ya no había dulzura en su voz. Solo acero. A partir de ahora, dije, aferrándome a la calma como a un salvavidas, os pido que llaméis por teléfono antes de venir. Javier dio un paso al frente, confundido. Pero, mamá, ¿por qué? Somos tu familia. Fue Sofía quien contestó por mí. Se giró hacia Javier, y de repente, su rostro se descompuso en una máscara de dolor y angustia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue una transformación asombrosa. Digna de una actriz. Te lo dije, Javier. Exclamó, con la voz rota por un sollozo. Te dije que algo no iba bien. Alguien le está lavando el cerebro. Nos está tratando como a extraños. En su propia puerta. Me quedé de piedra, observando la función. Era tan perfecta, tan convincente, que por un segundo casi me lo creo yo misma. Javier, como siempre, cayó en la trampa. Se giró hacia mí, su cara una mezcla de preocupación y reproche. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Estás haciendo llorar a Sofía. No estoy haciendo nada, Javier, dije, mi voz ahora un poco más temblorosa. Solo pido que me aviséis antes de venir. Sofía se secó una lágrima inexistente. No es por eso, cariño, le dijo a Javier, pero mirándome a mí. Es que tu madre, ya no confía en nosotros. ¿Quién sabe qué ideas le estarán metiendo en la cabeza? Cerré la puerta. No di explicaciones. No discutí. Simplemente, cerré la puerta. Oí sus voces al otro lado, amortiguadas. La de Sofía, indignada. La de Javier, confusa. Luego, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Apoyé la espalda en la puerta, y me deslicé hasta el suelo. El corazón me iba a 1000 por hora. Había aguantado. No había cedido. Pero me sentía terriblemente mal. La prueba de que la batalla acababa de cambiar de escenario llegó al día siguiente. Me encontré con Pilar, mi vecina de enfrente, en el rellano de la escalera. Pilar es una mujer mayor, viuda como yo, siempre muy discreta. Nos saludamos como siempre. Pero cuando ya me iba, me llamó en voz baja. Carmen. Me giré. Ella se acercó, con una expresión de genuina preocupación en su rostro arrugado. Perdona que me meta donde no me llaman, de verdad, empezó, retorciéndose las manos. Pero es que ayer por la tarde vi a tu nuera, a Sofía. Estaba aquí, en el portal. Llorando. Me quedé en silencio, esperando. Me acerqué a preguntarle si le pasaba algo, continuó Pilar, bajando la voz. Y me dijo que estáis todos muy preocupados por ti. Por por tu estado de ánimo. Que últimamente estás muy rara, que no quieres verles. Me dijo que teme que te estés aislando demasiado. Escuché sus palabras y sentí un frío diferente. No era el frío de la humillación. No era el frío del miedo. Era el frío de la estrategia. Comprendí. La función de Sofía en mi puerta no había sido para mí. Había sido para los vecinos que pudieran oírla. Su llanto en el portal no era de tristeza. Era una actuación para el público. Ya no se trataba solo del aval. Ya no se trataba solo del dinero. Ahora se trataba de mí. De mi reputación. De mi credibilidad.
Habían empezado a tejer una red a mi alrededor. Una red hecha de susurros, de miradas de pena, de preocupaciones falsas. Querían pintarme como una anciana que pierde la cabeza. Una mujer confundida y vulnerable. Porque una mujer así necesita que alguien gestione sus cosas. Que alguien tome las decisiones por ella. Entendí que no solo querían mi dinero. Querían robarme mi propia mente. La guerra acababa de empezar. Y el campo de batalla era yo misma. Después de la conversación con Pilar, empecé a sentir la red. No era algo que se pudiera ver o tocar. Era una sensación. Una atmósfera. El aire a mi alrededor parecía haberse vuelto más denso, más pesado. Empecé a notar los pequeños detalles. La forma en que la portera, Amalia, que antes siempre me contaba los cotilleos del edificio, ahora me daba los buenos días con una sonrisa forzada y apartaba la mirada rápidamente. El panadero, que solía bromear conmigo, ahora me despachaba el pan en silencio, con una especie de compasión en los ojos. Era como si todos supieran algo de mí que yo no sabía. Como si me hubieran colgado un cartel invisible en la espalda que decía, pobre mujer. No está bien. Al principio, sentí la tentación de defenderme. De pararlos uno por uno en la calle y contarles mi verdad. De gritar que no estaba loca, que solo estaba herida. Pero entonces recordaba la voz calmada del señor Torres, cree un registro. Sea paciente. No reaccione. Así que eso hice. Compré un pequeño cuaderno de anillas, de esos que usan los niños en el colegio. Y empecé a escribir. Lunes, 10 de la mañana. Me encuentro con Amalia en el portal. Me pregunta si necesito que me suba la compra. Nunca antes lo había hecho. Le digo que no, gracias, que puedo perfectamente. Me mira con pena. Martes, 1 de la tarde. En la carnicería. Pido un cuarto de kilo de carne picada. El carnicero me pone casi medio kilo. Le digo que es demasiado. Me responde, no se preocupe, Carmen, hoy invito yo. Para que coma bien, punto. Eran pequeñas cosas. Gestos que, en otro momento, habría agradecido como actos de amabilidad. Pero ahora se sentían como limosnas. Como si estuvieran tratando con una persona desvalida. Incapaz. Me sentía observada. Juzgada en silencio. La soledad en mi apartamento, que antes era una compañera tranquila, se convirtió en un aislamiento forzado. Empecé a dudar de mi propio juicio. ¿Y si de verdad me estaba volviendo rara? ¿Y si mi dolor se me notaba tanto en la cara que la gente sentía lástima por mí? En lugar de hundirme, me aferré a la rutina. Hacía mis compras a la misma hora. Saludaba a todo el mundo con una sonrisa serena, aunque por dentro sintiera un nudo. Empecé a cuidarme más. Me arreglaba el pelo, me pintaba los labios incluso para bajar a comprar el pan. Quería que mi aspecto gritara normalidad. Competencia. Era agotador. Vivir de cara al exterior mientras por dentro se libraba una batalla silenciosa. La prueba definitiva de la extensión de la red llegó un jueves por la tarde. Sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Contesté con cautela. ¿Carmen? ¿Sobrina? Soy tu primo Felipe, de Toledo. Felipe. El primo de mi madre. Un hombre bueno, pero al que no veía desde hacía años. El corazón me dio un vuelco. Una llamada de un familiar tan lejano solo podía significar malas noticias. Felipe. ¡Qué sorpresa! ¿Estáis todos bien? Sí,
Todos bien, gracias a Dios, dijo, pero su voz sonaba extrañamente preocupada. Te llamaba por ti, Carmen. ¿Por mí? Pregunté, confundida. Sí. Verás. Es que me ha llamado la mujer de Javier. Sofía. Una chica muy atenta, por cierto. Muy educada. Sentí un escalofrío. La red. Era más grande de lo que pensaba. Me ha contado que estás pasando por un mal momento, continuó él, con un tono paternalista que me erizó la piel. Que no quieres ver a nadie, que te has encerrado en casa. Dice que estáis todos muy preocupados. Que temen que la soledad te esté afectando. Escuché su discurso, tan bien aprendido, y por primera vez no sentí dolor. Sentí una rabia fría. Una rabia lúcida. Sofía no solo estaba tejiendo la red en mi edificio. La estaba extendiendo por toda la familia. Estaba construyendo metódicamente la imagen de la pobre Carmen, la que ha perdido el juicio. Y lo estaba haciendo con una habilidad diabólica. Usando la preocupación como arma. Respiré hondo. Sabía que mi respuesta era crucial. Si me enfadaba, si le contaba la verdad, solo confirmaría la versión de Sofía. Sonaría como una mujer alterada. Paranoica. Así que hice lo contrario. Reuní toda la calma que pude y respondí, con una voz tan serena que hasta yo misma me sorprendí. Vaya, Felipe, qué detalle por tu parte llamar. Y qué atenta es Sofía, de verdad. Pero puedes estar tranquilo. Estoy perfectamente bien. Hice una pequeña pausa. De hecho, estoy mejor que nunca. Estoy redescubriendo muchas cosas. Leyendo mucho. Dando largos paseos. Hacía años que no me dedicaba tanto tiempo a mí misma. Él se quedó en silencio, desconcertado. Mi respuesta no encajaba con la historia que le habían contado. Cuando quieras, añadí, con un tono alegre, ven a pasar el día a Madrid y nos tomamos un café con calma. Me encantará verte. Ah, bueno, claro, Carmen, claro, tartamudeó él. Me alegro de que estés bien, entonces. Estoy estupendamente, primo. Dale las gracias a Sofía de mi parte por su preocupación. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. La rabia se había disuelto, dejando paso a una determinación helada. Ya no había espacio para la duda. Esto no era un malentendido familiar. Esto era un plan. Un plan bien orquestado para anularme como persona. Fui al escritorio. Abrí mi cuaderno de anillas. Y con una letra firme, mucho más firme que la de los días anteriores, escribí. Jueves, 6:15 de la tarde. Llama a mi primo Felipe de Toledo. Sofía ha hablado con él. La red se extiende. Cerré el cuaderno. Lo miré. Ya no era un simple diario. Era mi libro de pruebas. Mi arma. Comprendí que esta era una maratón, no una carrera de velocidad. Y que en esta maratón, mi única aliada, la única en la que podía confiar ciegamente, era yo misma. Mi paciencia. Mi lucidez. Habían pasado casi 3 semanas de calma. Una calma extraña, artificial, como la quietud del mar antes de un temporal. Me había acostumbrado a la red invisible, a las miradas, a mi rutina de sonrisas serenas y anotaciones secretas. Empezaba a pensar que, quizás, se habían rendido. ¡Qué ingenua! Fue un miércoles por la mañana. Acababa de regar los geranios y me disponía a prepararme otro café. El sol entraba a raudales por el balcón. Un día precioso. Entonces, sonó el timbre.
No era el sonido del cartero. Era un timbrazo largo, firme. Oficial. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fui a la puerta conteniendo la respiración. Miré por la mirilla. Había un hombre y una mujer. Ambos de mediana edad, vestidos con ropa formal pero discreta. No llevaban uniforme, pero sostenían unas carpetas que gritaban burocracia. No eran vendedores. No eran testigos de Jehová. Supe inmediatamente que aquello era serio. Abrí la puerta, de nuevo, solo hasta donde la cadena de seguridad me permitía. ¿Sí? Pregunté. La mujer, una señora de pelo corto y gafas, me sonrió. Una sonrisa profesional, sin calidez. ¿La señora Carmen García? Preguntó. Soy yo. Buenos días. Somos de los servicios sociales del distrito, dijo, mostrándome una identificación que apenas pude leer. Hemos recibido un aviso anónimo. Nos gustaría hacerle unas preguntas, si no es molestia. Servicios sociales. Aviso anónimo. Las palabras cayeron en mi mente como dos piedras en un estanque. La red. Acababan de tirar de ella con fuerza. Este era el siguiente paso. El ataque frontal. Sentí que las rodillas me flaqueaban. El miedo era una oleada de agua helada que amenazaba con ahogarme. Pero entonces, la voz de mi abogado resonó en mi cabeza, clara como una campana. No reaccione. Pida tiempo. Llámeme. Respiré hondo. Me aferré a esa instrucción como a un clavo ardiendo. Por supuesto, dije, y me maravillé del tono tranquilo que logré impostar. Entiendo su trabajo. Pero antes de responder a cualquier pregunta, necesito hacer una llamada a mi abogado. Les ruego que esperen. Pasen, por favor. Quité la cadena y les abrí la puerta. Sus caras mostraron una leve sorpresa. Probablemente esperaban encontrar a una anciana asustada y confundida, no a alguien que menciona la palabra abogado con esa serenidad. Les invité a sentarse en el salón. No dije nada más. Fui a mi habitación, cerré la puerta y llamé al señor Torres. Le expliqué la situación en voz baja y rápida. No diga nada hasta que yo llegue, me ordenó él. Voy para allá. Entretéralos. Ofrézcales un vaso de agua. Sea amable, pero no responda a nada sustancial. Llego en 15 minutos. Volví al salón. Les ofrecí agua, que aceptaron. Se sentaron en el sofá, rígidos, observándolo todo. Yo me senté en la butaca de Roberto, mi fortaleza. El silencio era tenso. Cuando llegó el señor Torres, el alivio fue tan grande que casi me echó a llorar. Se presentó con calma, les entregó su tarjeta y se sentó a mi lado. Ahora sí, dijo el abogado, dirigiéndose a ellos. ¿En qué podemos ayudarles? La trabajadora social, que se llamaba Raquel, carraspeó y abrió su carpeta. Como le decía a la señora, hemos recibido un aviso. Se nos ha informado de una posible situación de vulnerabilidad. Se habla de un cambio de comportamiento repentino, de aislamiento social autoimpuesto, de decisiones financieras erráticas. Escuchaba la letanía y reconocía la letra de Sofía en cada palabra. También se nos ha comunicado que ha cambiado la cerradura de su casa y se niega a recibir a su familia, lo cual puede ser un síntoma de paranoia o deterioro cognitivo. El señor Torres escuchaba sin inmutarse. Cuando ella terminó, él tomó la palabra. Entiendo. Y dígame, Raquel, ¿este aviso anónimo coincide en el tiempo con algún evento familiar significativo? La mujer dudó. No tenemos esa información. Permítame que se la proporcione yo,
dijo el abogado con una sonrisa helada. Coincide, curiosamente, con la boda secreta de su hijo, a la que la señora García no fue invitada por no ser considerada gente importante. Y también coincide con su negativa a seguir sufragando los gastos de 2 adultos de casi 40 años. La trabajadora social levantó la vista de sus papeles, por primera vez, con genuino interés. Señora García, se dirigió a mí directamente. ¿Es cierto que se niega a ayudar económicamente a su hijo? Antes de que pudiera contestar, el señor Torres puso una mano sobre mi brazo. Mi clienta no se niega a nada, dijo él. Mi clienta ha tomado la decisión soberana y racional de administrar su propio patrimonio como considere oportuno. Y aquí, añadió, sacando de su maletín mi carpeta azul, tengo algo que quizás les interese. Puso sobre la mesa la copia del aval bancario. Y un resumen que habíamos preparado, con las fechas y cantidades de todas las transferencias que yo había hecho durante los últimos 3 años. La preocupación de la familia, dijo el señor Torres, mientras la mujer leía los documentos con los ojos cada vez más abiertos, parece coincidir de una forma asombrosa con el momento en que mi clienta empezó a proteger sus propios recursos. La visita duró media hora más. Me hicieron algunas preguntas directas sobre mi día a día, mi salud, mis hábitos. Respondí a todo con frases cortas y claras. Sí, voy a la compra sola. No, no tomo ninguna medicación para la memoria. Sí, leo el periódico cada día. Cuando se fueron, la mujer me miró de una forma diferente. La sospecha había sido reemplazada por algo que parecía respeto. Archivaremos el caso, señora García, dijo, al despedirse. No parece haber indicios de la situación que se nos había descrito. Lamento las molestias. Cerré la puerta detrás de ellos y me derrumbé en la butaca. Estaba completamente agotada. Vacía. Pero debajo del agotamiento, sentía algo nuevo. Por primera vez, mi historia, mi verdad, había salido de las paredes de mi casa. Había sido escuchada. Registrada. Un organismo oficial ahora tenía un documento que probaba que la preocupación de mi familia tenía un precio. Y que mi lucidez no estaba en venta. La voz de Carmen se vuelve más íntima, más cercana, como un susurro al oído del oyente. Ese día, sentada en mi propio sofá, siendo interrogada en mi propia casa, me sentí más sola que nunca. Pero al mismo tiempo, al ver la cara de sorpresa de aquella trabajadora social al leer los documentos, supe que la verdad tiene su propia fuerza. Ha sido un camino largo y agotador hasta este punto de la historia. Si ustedes, que me escuchan, han llegado hasta aquí, les pido un pequeño gesto. Por favor, escriban el número RUN en los comentarios. Solo un RUN, para que yo sepa que hay amigos que siguen caminando a mi lado en este viaje. La presencia de ustedes es el mayor aliento para contarles el final de todo esto. Creía que después de la visita de los servicios sociales, vendría la artillería pesada. Otra llamada. Otra visita. Quizás incluso la amenaza de un juez. Pero lo que vino fue, una vez más, el silencio. Un silencio diferente esta vez. No era el silencio pesado de la ignorancia, sino el silencio tenso de la espera. Como si ambos bandos estuvieran en sus trincheras, estudiando el siguiente movimiento del enemigo. Pasaron 2 semanas así. Yo continué con mi rutina, con mi diario, con mis paseos. Pero algo había cambiado en mí. La visita, a pesar del miedo, me había dado una extraña confianza. Había superado la prueba. Mi verdad estaba documentada. Ya no era solo mi palabra contra la suya. La llamada del señor Torres llegó una tarde de lluvia. Carmen, tengo noticias, dijo, y su voz sonaba, intrigada. Me ha llamado el abogado de su hijo. Mi corazón dio un brinco. ¿Y qué quieren ahora? Pregunté,
preparándome para la siguiente ofensiva. ¿Quieren negociar?, respondió él. Me quedé en silencio, intentando entender. ¿Negociar? ¿Después de todo lo que habían hecho? Parece ser, continuó el señor Torres, como si estuviera montando las piezas de un puzzle, que el banco se ha puesto en contacto con ellos. No sé si la visita de los servicios sociales tuvo algo que ver, si se activó alguna alerta interna sobre avalistas de edad avanzada, pero el caso es que el banco está revisando la hipoteca. Y parece que Javier lleva un par de meses pagando la cuota con retraso. Cerré los ojos. Todo encajaba. La llamada de Sofía pidiendo el dinero de la comunidad. Su desesperación. No era por un capricho. Era porque la soga empezaba a apretar. Al verse bajo el microscopio del banco, explicó el abogado, se han asustado. No quieren una investigación. Y me han hecho una propuesta. ¿Qué propuesta? Susurré. Están dispuestos a liberarla del aval. A firmar los papeles necesarios ante notario para que usted quede completamente desvinculada de la hipoteca. Sentí una oleada de alivio tan inmensa que tuve que sentarme. Se acababa. Se acababa la pesadilla. La jaula se abría. Pero, dijo el señor Torres, y ese, pero, cayó en la conversación como una piedra. Hay una condición. Por supuesto que la había. Nada con ellos será nunca gratis. Piden una compensación económica. Me eché a reír. Una risa seca, sin alegría. ¿Una compensación? ¿Ellos a mí? ¿Por qué? Según su abogado, por los daños y la inestabilidad emocional y financiera que sus acciones les han causado. La risa se me murió en la garganta. La audacia. El descaro sin límites. Yo, que les había entregado mi vida, ¿les había causado daños? ¿Cuánto? Pregunté, con una voz que era puro hielo. 15.000 euros. 15.000 euros. Dígales que no, dije, tajante. Mi voz era dura, llena de la rabia que había estado conteniendo durante meses. No les voy a dar ni un céntimo más. Ya he pagado suficiente. Iremos a juicio. El señor Torres me dejó hablar. Me dejó desahogar toda la furia. Y cuando terminé, con la respiración agitada, me dijo con su calma de siempre. Carmen, escúcheme con atención. Podemos ir a juicio, por supuesto. Y con la documentación que tenemos, es muy probable que ganemos. Pero un juicio para forzarles a quitarla del aval puede tardar años. 2, 3 años, fácilmente. Y durante todo ese tiempo, usted seguirá siendo su avalista. Seguirá legalmente atada a ellos. Y el coste del proceso, entre procuradores y tasas, podría superar esa cantidad. Me quedé en silencio, escuchando la lógica fría y aplastante de sus palabras. Piense en esto, Carmen, continuó él, con una voz más suave. No como una compensación. Piense en ello como el precio de su libertad. 15.000 euros a cambio de su paz. A cambio de cortar el último hilo que la une a esta situación. A cambio de poder dormir por las noches sin miedo a que el banco llame a su puerta. Esto, aunque sea doloroso y profundamente injusto, es un final. Un final limpio y rápido. Colgué el teléfono. Me dijo que lo pensara. Que no había prisa. Pero yo sabía que sí la había. Esa noche me senté en la mesa del comedor con la libreta de mi cuenta de ahorros. La que había abierto en el banco nuevo. Miré el saldo. El dinero estaba ahí. El dinero que Roberto y yo habíamos juntado durante 40 años de trabajo. El dinero para mi vejez.
Para mis caprichos. Para un viaje que siempre quise hacer a Italia. 15.000 euros. Era el precio de un coche nuevo. La entrada para un apartamento en la playa. Eran muchos años de tranquilidad. Y ellos lo querían. No como un regalo. No como una ayuda. Como un rescate. Me estaban pidiendo que pagara por mi propia libertad. La rabia volvió a subirme por el cuerpo. ¿Por qué tenía que pagar yo? ¿Por qué tenían que ganar ellos, una vez más? Pero luego, el agotamiento se apoderó de mí. Un agotamiento profundo, del alma. Estaba cansada de luchar. Cansada de mi diario, de las miradas, de las llamadas, del miedo constante. ¿Cuánto valía mi paz? ¿Cuánto valía poder despertar por la mañana sin ese nudo en el estómago? Pensé en los años de juicio. En las cartas del juzgado. En tener que verles las caras en una sala. Y me di cuenta de que el señor Torres tenía razón. No se trataba de justicia. Se trataba de supervivencia. A la mañana siguiente, cogí el teléfono. Señor Torres, soy Carmen. Dígame, Carmen. He tomado una decisión. Hice una pausa, tomando aire. Acepto. Pagaré el precio. En el momento en que lo dije, no sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí una extraña calma. La calma de quien toma una decisión difícil, pero necesaria. Miré la libreta del banco. 15.000 euros. Era el precio de los viajes que nunca haría. De los caprichos que nunca me daría. Pero también era el precio de mi nombre. De mi casa. De mi futuro. Y me di cuenta, con una claridad amarga, de que era el precio más barato que iba a pagar en mi vida. Porque la libertad, la verdadera libertad, no tiene precio. El día de la firma fue gris. Hacía juego con mi estado de ánimo. Me volví a poner mi chaqueta gris, mi uniforme de batalla. El señor Torres pasó a recogerme en un taxi. Durante el trayecto, no hablamos mucho. ¿Está preparada, Carmen? Me preguntó, justo antes de llegar. No, respondí con sinceridad. Pero estoy lista. La reunión era en una notaría, un lugar neutral. Un edificio antiguo, con techos altos y un silencio solemne. Nos hicieron pasar a una sala de juntas con una mesa larguísima de madera oscura. Y allí estaban. Hacía meses que no los veía en persona. Me sorprendió el aspecto de Javier. Estaba más delgado. Tenía ojeras y unas arrugas de preocupación en la frente que no le había visto nunca. Parecía haber envejecido 10 años. Sofía, en cambio, estaba impecable, como siempre. Vestida con un traje de chaqueta negro, el pelo perfectamente recogido. Pero había algo tenso en su mandíbula. No nos saludamos. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa, con nuestros abogados como escudos. El notario, un hombre mayor con voz monótona, empezó a leer el documento. Eran páginas y páginas de lenguaje legal, pero yo solo esperaba la parte importante. El acuerdo. Mi liberación. El notario se detuvo y nos miró a todos. Procedan a firmar, dijo. Primero firmó el abogado de ellos. Luego Sofía. Su firma era angulosa, decidida. Luego Javier. Su mano, al coger la pluma, tembló ligeramente. Vi cómo dudaba un instante antes de trazar su nombre sobre el papel. Finalmente, me acercaron el documento a mí. Cogí la pluma. Se sentía fría y pesada. Miré mi nombre, impreso junto al suyo por última vez.
Y entonces, sin dudar, firmé. Mi firma fue clara. Firme. La firma de una mujer que sabe lo que está haciendo. En el momento exacto en que la punta de la pluma se levantó del papel, sentí algo físico. Fue como si una mochila cargada de piedras que llevaba a la espalda durante años, de repente, se hubiera desprendido y caído al suelo. Un peso invisible, que ni siquiera sabía que era tan pesado, desapareció. El notario selló los papeles. Hubo un murmullo de carpetas cerrándose, de sillas arrastrándose. La transacción estaba hecha. La transferencia de los 15.000 euros se haría efectiva en las siguientes 24 horas. Mi libertad ya estaba pagada. El abogado de ellos se levantó, le dio la mano al señor Torres y luego se acercó a Sofía. Ella se puso de pie, recogió su bolso y, sin dirigirme ni una sola mirada, salió de la sala. Supe en ese momento que nunca más volvería a verla. El señor Torres también se levantó. Carmen, la espero fuera, me dijo en voz baja, dándome espacio. Javier no se había movido. Seguía sentado, con las manos sobre la mesa, mirando la copia del acuerdo como si no pudiera creerlo. Yo me levanté para irme. No tenía nada más que decirle. Nada más que hacer allí. Cuando pasé a su lado, su voz me detuvo. Mamá. Era un susurro. Tan bajo que casi no lo oí. Me paré, pero no me giré para mirarle. Espera, dijo. Me giré. Muy despacio. Su cara era un poema de agotamiento y, algo más. Algo que se parecía a la vergüenza. Lo siento, dijo, y esta vez me miró a los ojos. Y en sus ojos ya no vi la soberbia ni el cálculo. Solo vi a un hombre perdido. Un hombre débil que había tomado todas las decisiones equivocadas. No respondí inmediatamente. Dejé que sus palabras flotaran en el aire solemne de la notaría. No sentí rabia. No sentí el deseo de decirle, demasiado tarde. Lo que sentí, para mi propia sorpresa, fue una profunda tristeza. Y un poco de lástima. Lo sé, Javier, dije al fin, y mi voz sonó tranquila. Cansada. Como la de alguien que ha llegado al final de un larguísimo viaje. Lo sé. Él pareció aferrarse a mis palabras, como un náufrago. Podemos arreglarlo, mamá. Podemos empezar de nuevo. Ir a tomar un café, como antes. Un café. Como antes. Antes de la boda. Antes del aval. Antes de la red invisible. Antes de todo. Negué con la cabeza, muy suavemente. Ese, antes, ya no existe, Javier. Lo habéis roto. Vi cómo el dolor cruzaba su rostro. Y supe que, por primera vez, era un dolor real. No una actuación. Di un paso hacia él. El perdón no es algo que se pide en una notaría, hijo, le dije, mi voz ahora más suave. Es algo que se gana. Día a día. Con hechos, no con palabras. Me miró, esperando que le dijera cómo. Empieza, le dije, y las palabras salieron solas, como si vinieran de la boca de su padre, por ser el hombre que tu padre habría querido que fueras. Un hombre que se hace responsable de sus propios actos. Un hombre que puede mirar a su madre a los ojos. Él bajó la mirada. No pudo sostener la mía. Cuando puedas hacer eso, terminé, llámame. Y nos tomaremos ese café. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Esta vez, él no me detuvo. No miré atrás. Salí del edificio y la luz gris de Madrid me pareció de repente brillante. El aire, a pesar de la contaminación, se sentía limpio.
puro. Tomé una bocanada de aire. Una inspiración profunda, que me llenó los pulmones por completo. Y por primera vez en casi un año, sentí que de verdad, podía respirar. Ha pasado un año desde aquel día en la notaría. A veces, parece que fue ayer. Otras, siento como si hubiera ocurrido en otra vida, a otra mujer. No he hecho ese gran viaje a Italia. Tampoco he vendido la casa para mudarme a un apartamento de lujo. La vida, al final, rara vez se parece a las películas. Mi victoria no fue un fuego artificial en el cielo, sino el calor suave de un brasero en un día de invierno. Una victoria silenciosa. Íntima. Mi vida ahora está hecha de pequeñas cosas. Pequeños placeres que antes no tenía tiempo de ver. Los martes por la tarde voy a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Somos un grupo de mujeres, casi todas de mi edad. Hablamos de libros, sí, pero en realidad hablamos de la vida. De nuestros miedos, de nuestras alegrías. He hecho amigas. Amigas de verdad, que me preguntan cómo estoy sin esperar nada a cambio. He vuelto a pasear por el Retiro. No con prisa, sino despacio. Me siento en un banco a mirar a los niños dar de comer a los patos, escucho a los músicos callejeros. A veces me llevo un libro. Otras, simplemente, no hago nada. Solo estar. Sentir el sol en la cara. Y es maravilloso. Pilar, mi vecina, y yo, nos hemos hecho buenas compañeras. A veces, bajamos juntas a tomar un café en la churrería de la esquina. Hablamos de nuestras plantas, de las series de la tele, de los achaques de la edad. Nunca hemos vuelto a mencionar lo que pasó con mi familia. No hace falta. Ella sabe. Y yo sé que ella sabe. Y en ese silencio compartido hay más consuelo que en 1000 palabras. Mi casa también ha cambiado. He pintado las paredes de un color más luminoso. He comprado cojines nuevos para el sofá. He llenado el balcón de geranios rojos, alegres. La butaca de Roberto sigue en su sitio, pero ya no me siento en ella para buscar respuestas. Ahora me siento para leer, tranquila, sabiendo que él estaría orgulloso de mí. Mi cuaderno de anillas, el de la batalla, está guardado en el fondo de un cajón. Ya no lo necesito. ¿Y Javier? No volví a saber de él durante meses. Oí por mi hermana Isabel, que a su vez oyó por algún primo, que se había separado de Sofía. Que habían tenido que vender el piso. Que ella se había ido a trabajar a otra ciudad. No pregunté más. No era mi historia. Hasta que, una mañana de otoño, el cartero me trajo una postal. No era una factura. No era publicidad. Era una postal. Hacía años que no recibía una. La imagen era de un paisaje verde, con montañas y un mar azul al fondo. Asturias. Le di la vuelta. La caligrafía era la de Javier. Un poco torpe, como cuando era un niño. Mi corazón dio un pequeño salto, pero no de ansiedad. De curiosidad. Había solo 4 frases. Escritas con una letra sencilla. Estoy trabajando. Estoy bien. Espero que tú también lo estés. Y debajo, la firma. Javier. Solo eso. Javier. No ponía, tu hijo. No ponía, con cariño. No pedía nada. No prometía nada. Solo. Javier. Un hombre que informaba a otra persona de que estaba bien. Me quedé mirando esa firma durante mucho tiempo. Y comprendí. Comprendí que ese era el principio. El verdadero principio del camino que le señalé en la notaría.
Estaba aprendiendo a ser, simplemente, Javier. No, el hijo de. No, el marido de. Él. Y al darme cuenta de eso, me di cuenta de algo aún más importante sobre mí misma. Durante casi 70 años, mi identidad había estado definida por mis relaciones con los demás. Era la esposa de Roberto. La madre de Javier. Mis alegrías eran sus alegrías. Mis preocupaciones, las suyas. Mi nombre siempre iba acompañado de un apellido que no era el mío de nacimiento, o de un título que me definía por otro. Pero en este último año, en esta batalla silenciosa que he librado, he descubierto algo nuevo. He descubierto que debajo de todas esas capas, había alguien más. Una mujer a la que le gustaban las novelas de misterio. Una mujer que disfrutaba del silencio. Una mujer que era capaz de defenderse, de ser estratega, de encontrar la fuerza en su propia compañía. Amar a nuestros hijos es el instinto más poderoso del mundo. Pero el amor no puede ser un cheque en blanco para nuestra propia anulación. Creemos que dándolo todo, somos mejores madres. Pero a veces, la mayor lección que podemos darles es enseñarles que nosotras también somos personas. Con nuestros propios límites. Con nuestra propia vida. Y ellos aprenden a ser adultos de verdad no cuando se van de casa, sino cuando comprenden que sus padres no son recursos inagotables, sino seres humanos que también merecen respeto y paz. A veces, hay que romper una relación para poder, quizás algún día, reconstruirla sobre unos cimientos más sanos. O para, al menos, salvarse a uno mismo. Miro la postal de Asturias. Sonrío. La pongo en un estante de la librería, junto a una foto de Roberto y una mía. No como un trofeo. Sino como una señal. Una señal de que la vida sigue. De que la gente, a veces, puede empezar a cambiar. Ya no soy solo la madre de Javier. He tardado 69 años en recordarlo, pero ahora lo sé. Soy Carmen. Y mi historia, mi verdadera historia, no ha hecho más que empezar. Y aquí, en la serenidad de su nuevo comienzo, termina la historia de Carmen. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Me encantaría leer lo que sienten, lo que piensan, en la sección de comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar, si les ha tocado el corazón de alguna manera, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también puede conmover, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los relatos que están por venir. Nos encontramos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista, seas tú.